Dios no se equivoca, Dios todo lo hace a propósito y nos creó a propósito y nos creó también con propósito. Lo que pasa es que de jóvenes no sabemos y a viejos se nos olvida porque al parecer nos metemos demasiado al rollo de lo terrenal y algunos propósitos eternos por los cuales Dios nos ha creado son nuestra santificación, andar en buenas obras, evangelizar, ganar almas y sobre todo ser como Él, lo más importante. Yo quisiera que para empezar esto, oren conmigo, pídanle a Dios que toque sus corazones, que nos hable a través de su Espíritu Santo. Dios nuestro, en el nombre de Jesús, gracias por tenernos aquí esta noche, en libertad para reunirnos, para buscar su rostro, Señor. Yo le ruego que usted hable a través de su palabra esta noche, Señor, que toque nuestros corazones. Vamos a apartar todo lo que esté, todo ese ruido de la vida, Señor, y podamos concentrarnos en usted. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 7 del libro de Hechos. Vamos a leer en el versículo 50, voy a leer del 54. Dice, al oír esto, o sea, los fariseos se sintieron profundamente ofendidos por lo que Esteban les estaba diciendo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces los que estaban escuchando gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron contra Esteban y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearlo. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, el famoso Pablo, Saulo de Tarso. Esta es la primera vez que se menciona a Pablo en las Escrituras. Si ustedes ven, dice que él estaba joven. Pero siendo joven, dice el versículo 8, que Saulo estaba en completo acuerdo con la muerte de Esteban. En otras palabras, Saulo, como el resto de los fariseos y de las autoridades israelitas de ese tiempo, odiaban todo lo que tenía que ver con Jesucristo y sus seguidores, no lo soportaban. Ahora, fíjense lo que dice el versículo, lo que sigue diciendo el versículo 1 del capítulo 8. Dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos los seguidores de Jesús fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Yo creo que eso ya tenían el lomo curtido, por eso no huyeron. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Esto es muy importante, el versículo 3 dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. En este punto de la historia, Pablo se encuentra en el lado, en el lado fuerte de la ecuación, persiguiendo a los cristianos. Él tenía un propósito completamente desubicado, pero lo tenía, era un propósito carnal, terrenal. ¿Y por qué digo esto? Porque a pesar de que él era religioso, él no quería reconocer lo que tenía enfrente, Jesucristo. Miren, es imposible pensar de que los fariseos no sabían que en realidad el que tenían enfrente era el Mesías, del cual hablaba la ley que ellos con tanta profundidad conocían. Entonces ustedes pueden ver cómo la religiosidad puede ser pura tontera, pura vanidad, porque al final ellos no querían ver a Jesucristo. Ahora sigue la historia, capítulo 9. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte.
O sea, esto no era solo un asunto de me caes mal. Este era un asunto de te quiero matar. Te odio tanto que te quiero matar. Dice, le pidió cartas al sumo sacerdote para ir a Damasco. Porque si encontraba algunos que pertenecían al camino con C mayúscula, tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Pues ustedes conocen la historia, pero vamos, repasémosla. Va caminando a Damasco, va con un grupo de personas y de repente escuchan una voz, un brillo que lo dejó ciego. Y escucha la voz de nada más y nada menos de Jesucristo, diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo todavía pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí no se presentó a discipularlo, ¿verdad? No le dio las lecciones, nada de eso, no hubo tiempo. La conversión de Saulo fue inmediata. Dice así, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó y aunque sus ojos estaban abiertos no podía ver. Y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y en Damasco había un discípulo que se llamaba Ananías. Y Dios le dijo, Ananías, allá te está esperando Saulo. Apúrate que vas a llegar tarde. Y Ananías le dijo, pero Dios, ¿no te han dicho las cosas que hace ese hombre? ¿No te han contado, Señor, cómo anda arrastrando cristianos? Y yo soy cristiano. Versículo 15, pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes. Recuerden que Él estuvo delante de las autoridades romanas también más adelante, y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y aquí hay 2 cosas muy importantes. El llamado de Dios jamás, nunca va a venir en nuestras vidas en el momento oportuno. A veces nosotros estamos esperando que ese llamado y los propósitos del Señor se alineen 48 galaxias con todas sus estrellas. Eso no existe. Nunca, jamás el llamado va a ser en el momento oportuno, ni con las circunstancias oportunas. Lo de Saulo era un asunto profundo en su corazón. Ya vamos a leer esa conversión, los efectos que tuvo. Y lo segundo es todo lo que Pablo iba a padecer por el nombre del Señor. Existe la gran mentira popular de que el cristianismo y voy a tener cuidado con esto, es bonito, sí, es precioso, no nos equivoquemos. Pero el evangelio no es de cosas materiales, ni de estar bien siempre. No es de conveniencia, no es de placer, no es de comodidad, no tiene nada que ver con eso. Jesús fue claro cuando le dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme, tome su cruz. Probablemente Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, porque la cruz era una señal de violencia. Jesús no les estaba ofreciendo pensiones, prestaciones, buena estadía, buena comida, y eso es que Él es el dueño del universo. Pero eso no fue lo que Jesús les vino a ofrecer. De hecho, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde poner su cabeza. Porque el cristianismo verdadero, el seguir a Jesucristo de verdad, no tiene absolutamente nada que ver con nuestra conveniencia. Más adelante, Pablo comienza no más adelante, de hecho, enseguida dice. Enseguida, Pablo se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo,
Él es el Hijo de Dios. Pablo abrazó un propósito eterno. Es bien interesante esto porque había que soltar bastante orgullo, ¿no les parece? Pablo, un fariseo de fariseos, dice que respecto a la ley, irreprensible. O sea, era un tipo derechito respecto a la letra de la ley. El palmarés de Pablo es impresionante. Dios le había permitido una gran preparación, aunque él estaba en ese momento equivocado, viendo sus propósitos terrenales, velando por ser un buen fariseo. Recuerden que los fariseos tenían bastante poder e influencia. Y ahora de la noche a la mañana era decir, me equivoqué. Lo que pasa es que el llamado fue poderoso. Pablo no podía decir que no. De hecho, más adelante, ustedes recuerdan que Pablo expresó que a él le es carga impuesta predicar a Cristo. Dice, todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? ¿Y el que había venido aquí con este propósito? Ahí está esa palabra otra vez, propósito. Jesucristo le dio un propósito eterno a Pablo. Pero hubo una decisión de por medio que Pablo tenía que tomar, de obedecer o no obedecer el llamado que Dios le estaba haciendo y a pagar las consecuencias que venían. Más adelante en el libro de Filipenses capítulo 1, Pablo expresa esto. En el versículo 12 dice, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. El poder de Dios ya se estaba manifestando en la vida de Pablo, porque el fariseo, aquel hombre respetado, aquel hombre que tenía extremo conocimiento, aquel hombre fuerte, tosco, que iba para adelante, que conseguía los objetivos, ahora estaba preso, pero le estaba dando gracias a Dios, porque dice, por estar preso yo, el evangelio está progresando. En el versículo 21 dice así, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Le voy a preguntar algo. ¿Esto es verdad para nosotros? ¿De verdad para nosotros vivir es Cristo? ¿De verdad nosotros anhelamos estar con Él a tal punto que podemos decir de que todo es basura, todo aquí en la tierra es basura? Miren lo que dice el capítulo 3, dice así. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, les dice Pablo. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en sus méritos propios, yo más, circuncidado a los 8 días de nacer, cumplido. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. O sea, él podía ubicar su ascendencia judía, eso era un requisito. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. De hecho, Pablo también era ciudadano romano. Impresionante. Versículo 7 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, todo eso que yo sabía, todo eso que yo podía hacer, para mí eso es nada. Para mí ahora el vivir es Cristo. Dice, y aún más el versículo 8, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura. Basura. Les voy a preguntar algo. ¿Qué es lo que ustedes más atesoran en sus vidas? ¿Qué es lo que nosotros más atesoramos en nuestro día a día? ¿Cuál es la delicia de nuestro corazón? ¿Es Dios de verdad? ¿Podemos nosotros llegar al punto de decir,
Mi trabajo, mi casa, mi carro, mi ingreso, mi mis planes son basura. Todo esto no sirve, no tiene ningún valor, porque lo que yo quiero es conocer a Cristo, hacer la voluntad de Cristo. ¿Somos así, iglesia? Hasta en nuestras oraciones nos podemos dar cuenta dónde están nuestras prioridades, porque estamos ensimismados. Estamos pendientes de nuestro bienestar, de la comodidad, de lo que es rico en la carne, en la vida, y nos olvidamos de la eternidad. Nos olvidamos de que algún día vamos a entregar el cuerpo que nos fue prestado, porque ni siquiera el aliento que tenemos en este momento nos pertenece. Nada es nuestro, pero nosotros seguimos persiguiendo todo lo que no es nuestro, todo lo que no nos podemos llevar. Tenemos, 5, 10, 15, 30 años en el Señor y seguimos pidiéndole a Dios por carro, por casa, por alimento, por la renta, por eso, cosas que Dios ya prometió que nos iba a dar. Ya está prometido. Miren lo que dice Romanos 8:32 dice: el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Capítulo 6 de Mateo, Jesucristo hace énfasis en esas cosas materiales que nosotros con tanta vehemencia y preocupación buscamos. ¿Saben cuál es el problema? El problema no está en decirle a Dios: Padre, por favor, provéame, Padre, ayúdeme. No, ese es el problema. El problema es que nosotros somos deme, y nada de Dios, hágase tu voluntad. ¿Dónde está la oración de Dios? ¿Qué puedo hacer hoy yo para tu reino? ¿Dónde está la oración de Señor? Hágase su voluntad. Úseme. Dios, ¿qué puedo hacer hoy? Dios, les hago una pregunta. Ustedes se levantan en la mañana y le dicen: Dios, ¿a quién quiere que le predique el evangelio? O nos levantamos pensando en los quehaceres, en lo trivial de la vida, porque ese es nuestro propósito. Ese es nuestro propósito, lo material. Eso somos. Somos polvo, somos carne, Dios lo entiende. Qué rico que Dios tiene compasión de nosotros. Pero entonces el problema viene cuando nosotros tenemos una cosmovisión terrenal de lo que se va a quedar aquí. Eso no es propósito, eso es desperdiciar tu vida. Dios dijo: pongan primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso que ustedes necesitan, mi Padre se los va a dar. No se preocupen, miren, la Biblia está llena de ese no se preocupen. Tengan ánimo, no tengan miedo. Eso es igual a no te preocupes. Porque nosotros como iglesia debemos estar pendientes de lo que Dios quiere y esperar a que Él nos dé lo que ya prometió darnos. Eso es propósito. El propósito es el reino de Dios. Pablo agarró una visión completamente diferente desde el momento en que llegó a los pies de Jesucristo. Él, ya sabiendo toda la ley, conociendo las escrituras, lo único que sucedió fue un toque de gracia de Dios, y Pablo salió disparado y consideró todo como basura. Yo les digo una cosa: nosotros no podemos continuar siendo hombres y mujeres sin una visión eterna. Podemos venir a la iglesia, y qué bueno, y hay que venir a la iglesia. Excelente. Pero ¿qué hacemos fuera de la iglesia? Es lo importante. Esa relación con Jesucristo. El andar con Jesús. La obediencia a Dios. Eso es visión. Eso es propósito. Propósito verdadero. Porque todo lo que nosotros dejemos aquí, todas esas comodidades y el disfrute, no traen recompensa alguna. Lo que dice Colosenses capítulo 3 dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice: porque ustedes han muerto. Iglesia, nosotros hemos muerto.
De eso se trata el bautismo, ¿no? Entramos, morimos, resucitamos en Cristo. Morimos al pecado, resucitamos en Cristo. Ustedes han muerto y su vida está escondida con Dios. Pero nosotros a veces actuamos como que todavía estamos vivos para este mundo. Y no hemos entendido de que nosotros somos pasajeros. Esto no va a durar. Uno se va a ir más temprano que el otro. Pero todos nos vamos a ir. Y algún día todo esto que nosotros atesoramos va a agarrar fuego. Porque así lo promete Dios en sus escrituras. Que va a arrasar con todo esto y va a haber una creación nueva. Y así como Pablo, también hubieron otros personajes. Otros personajes que recibieron un llamado y un propósito eterno. Ahí hay una foto. ¿Está la foto? Ahí está. Una Esther, una israelita que estaba presa, era una esclava en Persia, no me acuerdo, Persia. Y Dios la llamó y le dijo, venga, usted va a ser reina porque le quieren matar a su pueblo. Y usted se va a presentar delante del rey sin permiso, con el riesgo de que la van a matar. Pero yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar porque vamos a salvar este pueblo. Un Moisés que fue por miedo echado en una cesta. Lo llevaron a vivir al reino de donde él iba a aprender todo lo que sabía, todo lo que era cultura, educación, lo iban a formar para después sacar al pueblo de Israel y andar batallando con ellos al punto de que en un momento Moisés olvidó el propósito y pecó contra Dios. Yo no me acuerdo si era que tenía que hablarle y le pegó o era que tenía que pegar, no me acuerdo. Pero la cosa es que desobedeció a Dios, lo deshonró y por eso Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Un Abraham que decidió dejarlo todo porque el Señor le dijo, levántate, agarra tus cosas y andate. No le dijo para dónde iba. Pero Abraham agarró visión de lo eterno e iba a vivir por un propósito mayor que por lo que estaba viviendo. Y agarró sus cosas y se fue. Y la aventura de Abraham es espectacular. Bueno, es que el Antiguo Testamento es un relajo, ¿no les parece? De ahí podemos sacar una película de acción increíble. El mismo Job, Ruth, moabita, que al final por obedecer a Dios terminó en el linaje de Jesús. Noé parecía loco construyendo una barca donde no había lluvia. Él obedeció el llamado. Estos hombres y mujeres decidieron obedecer a Dios. Pedro y Juan, de hecho, en el libro de los Hechos, relata cómo Pedro y Juan salían a predicar a Cristo. Los agarraban las autoridades fariseas, los azotaban, ellos salían felices de que los macanearon por el Señor, iban otra vez a predicar, vamos otra vez, otra macaneada, no importa. Estaban felices. Ellos estaban agarrados del Señor. Tenemos que entender de que alejados de Dios no podemos hacer absolutamente nada más que fracasar. Y fracasar con todas las de la ley. Y llevarnos de encuentro nuestra vida y a los demás. Y perdernos de la gran oportunidad de ser productivos para el reino de Dios. Porque separados de Dios, de Jesucristo, nada podemos hacer. ¿Estamos agarrados del Señor? ¿Estamos de verdad leyendo las Escrituras, poniéndolo en práctica? Porque aquí hay propósito. ¿Cómo vamos a entender el propósito de Dios? La misión que Dios quiere para nuestras vidas si no estamos metidos en la palabra. Si no estamos agarrándola y creyendo y obedeciendo y caminando por fe. ¿Cómo? ¿Ustedes creen que porque sí, somos cristianos y venimos a la iglesia, se acabó, ya todo está bien? De ninguna manera. Satanás va a buscar la manera de hacernos tropezar y de destruirnos, porque él los detesta. Ese odio que había en Pablo hacia los cristianos era influencia satánica. ¿Y ustedes creen que eso no aplica para nosotros? Por supuesto. ¿Y cómo es que nosotros vamos a estar lejos de Dios?
¿para qué estamos viviendo? Cuando yo tenía 23 años, hace exactamente 20 años atrás, yo me hice esa misma pregunta. En septiembre del 2006 yo estaba saliendo de la crisis personal más profunda. Ojalá que no haya otra, honestamente te lo digo. Yo venía de un año hundido en depresión. Mi vida era miseria, era triste. Porque yo estaba viviendo para mis propios propósitos, no para los propósitos de Dios. Yo era genuinamente miserable, se lo digo de corazón. Pero el Señor, una vez, estábamos en la conferencia de la iglesia de Miami, campamento como a 6 horas de distancia, y Dios me había estado dando duro me tenía contra las cuerdas todo ese año. Y recuerdo que estaba Fidel Guerrero compartiendo acerca de la familia enlazado con lo que es la Gran Comisión. Y mi deseo de siempre de cipote fue tener una familia. Yo siempre quise tener mi esposa, mis hijos. Y yo estaba tan endurecido de corazón. Y a pesar de eso, Dios no me quiso soltar. Pero yo recuerdo que ese momento, ahí Dios tocó mi corazón. Y ya no eran golpes lo que yo estaba recibiendo, sino que el Señor se me acercó y me dijo: ¿para qué estás viviendo? Fue como un susurro. Y se me hizo un nudo en la garganta y me paré de la conferencia y me salí. Y estuve horas llorando y confesándole a Dios mis pecados, confesándole a Dios mis dolores, todos esos traumas, todas esas cosas que nos agobian. Yo los saqué porque yo quería un propósito eterno en mi vida, porque yo estaba harto, hastiado de vivir como a mí me daba la gana, porque yo estaba destruyendo mi vida viviendo como a mí me daba la gana. Y prueba de ello era la miseria en la que yo vivía, esa miseria emocional. No puede ser. Siendo un hijo de Dios, ¿cómo es posible? Pero me pasó. Luego, en la noche, estaba otro de los pastores ya hablando directamente acerca de la gran comisión, de ganar almas. Óigame, ¿acaso ese no es el mandato que Jesús nos dio? No es la chamba que tenemos. Yo no la estaba haciendo. Y yo recuerdo que el Señor otra vez se me acercó, pero esta vez al otro oído, y me dijo: ¿para qué estás viviendo? Y yo recuerdo que me quebrantó otra vez, me salí, no pude llorar mucho, ¿sabes? Porque ya no tenía nada, ya había sacado todo. Eso es delicioso, se lo digo. Cuando ya uno se pone a cuentas con Dios. Miren, yo recuerdo esa noche, había un deck, una cuestión de madera así. Hacia allá donde están ustedes estaba el lago, bonito, aquella cosa de película, el bosque al fondo y la luna llena. No lo estoy inventando y es imposible olvidarme de esto. Y yo recuerdo que con un poquito de lágrimas en los ojos le dije al Señor: o cambio o me muero. Ahora, yo no estaba buscando terminar mi vida, no es eso. Pero una manera extremadamente enfática de decirle a Dios: estoy harto, ya no más, no más. Venga, agarre este cacaste y haga algo. Y el Señor, desde ese día, por su gracia y misericordia, porque a Él le plació tener compasión de mí, agarró mi vida y empezó a rehacerla. Y empezó un cambio en mi vida. Jesucristo es el único que te puede dar propósito verdadero. No me importa dónde más lo vayas a buscar, no lo vas a encontrar. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que sabemos, así como el apóstol Pablo, debe ser puesto al servicio de ese propósito eterno. Jesucristo entregó su vida en la cruz por nuestros pecados. Eso tiene implicaciones gigantescas. Jesucristo voluntariamente permitió que su cuerpo fuera quebrantado. ¿Se acuerdan de aquel pasaje, Isaías 53?
Él fue molido por nuestras transgresiones. Molido. Cuando nosotros hacemos la cena del Señor, literalmente molemos una galleta. Eso es lo que pasó con el cuerpo de Cristo. Manos expertas en asesinar, en torturar, lo agarraron. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Nada de lo que tú hagas te va a abrir las puertas del cielo. Nada de lo que hagas te va a permitir una relación personal con Jesucristo. Solo la obra redentora de Dios en esa cruz. Dice la Biblia que todos somos pecadores y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia que Él nos amó tanto que aunque nosotros éramos lo detestable que somos de pecadores, Él decidió morir por nosotros. Él se ofrendó para perdonarnos. Y si tú crees en Jesucristo y si le recibes en tu vida, tú tienes vida eterna. Y ahí, para ti que todavía no conoces al Señor, ahí comienza tu propósito. Y para nosotros que estamos en el Señor, ya lo tenemos. No tenemos excusas. La posición en la que Dios te ha puesto en tu vida es un privilegio para poder llevar las noticias de salvación. No importa dónde estés. Y quiero que veamos un videíto como prueba de eso, de que donde sea que estemos, Dios puede utilizarnos. Yo, en lo personal, doy gracias por lo que me pasó. Porque después de eso le di mi vida a Él. Tal vez si no hubiera pasado eso, no le hubiese dado mi vida a Él. No sé. Pero después de eso se la di. Entonces yo le doy gracias a Él por eso. Y le agradezco por lo que Él ya hizo antes. Me di cuenta que a Dios no hay que buscarlo por lo que queremos. Por querer algo. Porque quiero esto, por eso lo busco. Me di cuenta que a Dios hay que buscarlo por el hecho de lo que Él ya hizo antes. ¿Qué hizo antes? Que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y nos dio la posibilidad de estar salvos el día que nos vayamos. Solo por eso hay que buscarlo. Ustedes lo conocen. Ese hombre casi se muere. Un futbolista internacional. En esa entrevista no habló de fútbol. No la escuché toda, pero sí escuché el comentario de que en 6, 7 entrevistas de lo que menos habló fue de fútbol. Dios lo puso en una situación difícil para llamarlo. Así le quita la vida. Y ahora Él te dice en Telesistema, a nivel nacional, en redes sociales, que Jesucristo es su Salvador. ¿Y nosotros? Yo quiero que oremos ahorita, pero yo quiero invitarlos a algo. Yo quiero invitarlos a ustedes a que hablen con Dios ahorita, si Dios ha tocado sus corazones. Si estás frío, tibio, que es peor, indiferente, pero Dios tocó tu corazón hoy. Yo te quiero suplicar de corazón, rogarte, que hables con Dios ahorita. Tal vez no le digas lo que yo le dije a Él hace 20 años, pero sí decirle que te use, que te ayude a zafarte de vos mismo, de ti mismo, y empezar a correr la carrera en la que Él nos ha puesto por su amor y misericordia. Oremos. Dios, somos nada sin ti, Señor. Qué triste es la vida sin ti. Caemos con tanta facilidad, Dios, en todo lo que no importa, en todo lo terrenal. Perdemos visión, perdemos perspectiva, abandonamos nuestro propósito con tanta facilidad, Señor. Te quiero rogar, Dios, que tengas misericordia de nosotros. Te quiero rogar por el cuerpo de Cristo aquí en Honduras, Señor.
Necesitamos un avivamiento. Necesitamos despertar. Necesitamos abandonar la comodidad para ganar este país. Yo te ruego por la salvación de este país. Te necesitamos, Señor. Úsanos. Señor, pon en nuestros corazones ese propósito por el cual tú quieres que vivamos. No queremos que nuestras vidas se desperdicien. No queremos, Señor, fracasar en esta carrera. Te necesitamos, Dios, pero solamente tú puedes cambiar corazones. Úsanos, Señor, úsanos. En el nombre de tu Hijo Jesús.